El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. En Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo o del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vamos a estar trabajando con gran parte de esa porción bíblica, no solo esos versículos, sino unos anteriores del 17 y más abajo. Dice aquí la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir antes de que viniéramos a Cristo. Despójense, como cuando uno se quita la chaqueta. Y entonces me gusta que en una traducción de inglés dice del yo falso. El yo falso, diga conmigo el yo falso. Ahora diga conmigo el yo verdadero. El yo verdadero lo encontramos en Cristo Jesús. Porque el yo falso dice que estaba como, ¿qué dice ahí? Que estaba como viciado conforme a los deseos engañosos. Porque los deseos incorrectos son engañosos, te prometen, pero después te destruyen. Y luego dice, y renuévense en el espíritu de su mente. Me despojo, pero ahora tengo que renovar mi mente. Si no renuevo mi mente, no voy a cambiar. Gracias por venir hoy, porque usted va a renovar su mente hoy. Pero no se le olvide primero despojarse lo que hoy Dios le diga que se tiene que quitar. Y dice, renueve el espíritu de su mente. Y la mente ese espíritu de la mente es nuestra perspectiva. Diga conmigo perspectiva. Nuestro punto de vista. Y cuando nuestro punto de vista es como el de los pavos, está para abajo. Pero cuando nosotros hemos crecido en el Señor, nuestro punto de vista no es hacia abajo, sino es desde arriba, donde estamos sentados espiritualmente con Cristo Jesús. Es el punto de vista de Dios, no el nuestro. Y una vez que nos hemos despojado, estamos renovando el espíritu de nuestra mente. Dice, vístase, diga conmigo, del verdadero yo. El verdadero yo fue creado a la imagen de Jesucristo, a la imagen de Dios. ¿Quieres saber cuál es el mejor modelo de cristiano? El mejor modelo de cristiano es Jesús hombre. Porque algunos ven un atleta que saca en la camiseta Jesus, pero vive más perdido que el que no conoce a Cristo, y creen que ese es el modelo de cristiano. El mejor modelo cristiano es ese Jesús hombre que ves en los evangelios. Entonces dice que el yo verdadero es creado según Dios, y eso significa a la semejanza de Dios, y en este caso a la semejanza de Jesús. En Cristo estamos siendo formados para ser más a la semejanza de Jesús. Dígalo conmigo, formado, transformado a la imagen de Jesús hombre. Entonces dice, vístanse del nuevo hombre creado. Eso no lo hacemos nosotros, no es un programa de autoayuda. Tú tienes que poner tu parte, pero el que hace lo que tú no puedes hacer, ni el psicólogo, ni el terapista, ni el pastor consejero, es Dios, Espíritu Santo. Creado a la imagen de Dios, ¿cierto? En la justicia y santidad de la verdad, porque el yo falso estaba creado según la mentira. Y esa mentira era injusta y era impía, no era santa. ¿Qué mentira? Pues todas las creencias falsas que teníamos acerca de la vida.
Cuando teníamos creencias falsas de cómo debíamos vivir, de cómo debería ser la hombría o el matrimonio o el esposo o el manejo de esto, de lo otro, pues ahí no estábamos bien. Y me gusta mucho explicar los versículos para que podamos entrar. Mi tema en el día de hoy, en esta serie, renovación y restauración total, es: escapa de las corrientes de resaca. Y déjeme explicarle, porque algunos dicen: ¿qué es eso de resaca? No es lo que estás pensando. Cuando habla de corrientes, el mar tiene corrientes que son muy peligrosas, además de las olas que vienen y van. Y una de las cosas que más hace morir gente que va a la playa es cuando hay corrientes de resaca. Porque la gente va y ve olas fuertes, pero no se da cuenta que por debajo está viniendo una corriente que no está viniendo hacia afuera, sino que está llevando hacia adentro. Y aún el nadador más experto y nadadores expertos han muerto cuando hay corrientes de resaca, porque comienzan a nadar y cuando se van lejos, y cuando comienzan a venir hacia acá, en vez de acercarse a la orilla, la corriente de resaca lo está llevando para adentro y para adentro y para adentro. Quiero decirte en esta mañana que a veces nuestras emociones son como corriente de resaca, pero hoy vamos a aprender a escapar de las corrientes de resaca. Siéntese en la presencia del Señor. Quiero continuar diciendo lo siguiente. Yo sé que todos hemos conocido, hemos visto, y quizás usted ha sido parte de los criticones que dice: ay, mire, ese dice que es cristiano, pero mire cómo actúa, mire cómo reacciona, mire esto y mire lo otro. Lo primero que quiero decirte es que no debería aterrarnos que un cristiano de pronto tenga una reacción negativa o un mal comportamiento, porque somos seres humanos. Pero por otro lado tenemos que balancear, y como creyentes necesitamos crecer y madurar. Dije crecer y madurar. Y uno de los fenómenos que se da en el cristianismo es el siguiente: la gente llega a Cristo y en Cristo pues conocieron a Dios, tuvieron ese encuentro con Jesucristo, y entonces se les enseña que deben continuar creciendo en conocer al Señor, creciendo en conocer a Dios, y a través de crecer en conocer a Dios, crecer en conocer la voluntad de Dios, crecer en conocer la palabra de Dios para vivir conforme a esa palabra. El cristiano comienza entonces a practicar lo que llamamos las disciplinas espirituales: tener tiempo de oración, leer la Biblia, comienza a venir a la iglesia, comienza a congregarse, comienza a servir, comienza a practicar esas disciplinas. Algunos aprenden a ayunar, ojalá todos aprendieran a ayunar de verdad, porque el ayuno es parte del crecimiento o de las disciplinas que traen crecimiento, y comienzan a practicar todas estas cosas. Y por supuesto que en el encuentro con el Señor Jesús hubo un cambio. Yo me acuerdo cuando el día que pasé al frente a recibir a Cristo, hubo un cambio sobrenatural, porque es el milagro más grande que cualquier persona puede recibir. El asunto es que en ese momento recibimos un cambio, nuestro corazón es cambiado, pero la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Sobre toda cosa que debas cuidar y cultivar, cultiva tu corazón, porque de él fluye la vida. Lo que tú vives está dentro de tu corazón. No es que automáticamente en ese encuentro con Cristo quedamos ya perfeccionados, sino que el perfeccionamiento es una jornada de toda la vida hasta que nos encontremos con Jesús cara a cara. Yo dije que el perfeccionamiento es una jornada de toda la vida hasta que nos encontremos con Jesús cara a cara. Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser siendo continuamente transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesús por la obra del Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios para que crezcamos. Pero el fenómeno que se da es que hay muchos creyentes que llevan 5, 10, 20, 30 años, décadas de ser cristianos, y su crecimiento espiritual, su madurez espiritual no se ve mucho. Y eso es preocupante.
No te sientas mal, no te lo digo para que te sientas mal si tú eres uno de esos. Te lo digo porque hoy hay buenas noticias y de hoy en adelante tú vas a comenzar a caminar y a recibir una bendición que nunca habías experimentado en tu vida. Y entonces decimos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Orar más, ayunar más, leer más la Biblia, venir a la iglesia más. Y todo eso es importante y es necesario, pero no es lo único. Diga conmigo, importante, pero no es lo único. No es lo único. Porque entonces estamos tratando de implementar lo que dice Dios en su palabra para cada aspecto de la vida, pero emocionalmente estamos en bancarrota o en déficit. Entonces oramos y ayunamos y todo eso, pero tenemos otros asuntos emocionales que no están sanos, no son saludables o que están fuera de control. No le ponemos atención a la vida emocional. La vida espiritual y la vida emocional van de la mano. Porque tú puedes saber mucha Biblia, orar mucho y ser una persona que con facilidad se enoja y explota negativamente, muy mal con el enojo. Y dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No está diciendo que no te enojes cuando es justo que te enojes. Lo que está diciendo, cuando te enojes tienes que expresar tu enojo de una manera que no es pecaminosa. Y aún más dice, y no dejes poner el sol sobre tu enojo. Lo que está diciendo, y ese enojo es para un momento dado, no es para que te dure para 7 semanas que no le hablas a tu cónyuge. Eso no es aquí. O para que le dejaras de hablar a ese familiar por décadas o por toda la vida. Alguien está recibiendo algo en esta mañana. Porque entonces eso ya se convierte, esa emoción ya se volvió algo malo y entonces ahora se convierte en algo crónico y aún en un estado de ánimo. Y ahorita vamos a mirar más acerca de eso. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo es, y aquí viene algo importante, diga conmigo, soy un ser emocional. Diga, soy un ser espiritual y soy un ser emocional. Y como seres creados a la imagen de Dios, Dios es un ser espiritual, pero Dios también tiene emociones. Hello. Solo que son diferentes a las de nosotros. Nuestras emociones necesitan de mejoramiento, de sanidad, de cuidado, de estabilidad, de control, porque nuestras emociones fueron afectadas por el pecado. Y lo que hace que nosotros emocionalmente no funcionemos bien es que todavía no hemos descubierto la causa por la cual emocionalmente estamos desajustados o disfuncionales o heridos o enfermos o dolidos o cualquiera que sea la situación. Y Dios quiere que nosotros le pongamos cuidado. Entonces, cuando me dedico solo a orar a esto, pero no le pongo cuidado a mis emociones, me vuelvo un cristiano que tiene una espiritualidad emocionalmente enferma. O tiene una espiritualidad emocionalmente inmadura. Y yo no puedo decir que como cristiano soy maduro si no soy maduro espiritual y emocionalmente. Diga conmigo las dos cosas. Para ser maduro, como un cristiano maduro, debo ser maduro emocional y espiritualmente. Y el asunto es que creemos que si crecemos en edad vamos a madurar emocionalmente. Y conocemos niños de 40 años o de 45 o de 50 y me voy a quedar ahí. Porque emocionalmente no estamos madurando. Porque no hemos puesto atención a nuestra vida emocional. ¿Cuántos comen por lo menos 2 o 3 veces al día cada día? Levante la mano. Y el que no venga y me explica por qué. Amén. ¿Cuántos duermen por lo menos 6 a 8 horas diarias? No voy a preguntar, en lo siguiente no levanten la mano. Muchos de ustedes hacen ejercicio, toman vitaminas, cuidan el cuerpo. Y qué interesante que nosotros cuidamos el cuerpo con alimento, descanso, sueño, vitaminas, ejercicio y otras cosas más, pero no cuidamos lo más importante y es nuestra vida interior. Hoy te quiero invitar a que seas alguien que dice: yo voy a renovar, voy a reinventar mi vida interior para que haya una restauración total en mi vida. Voy a reinventar mi vida interior para que haya una restauración total en mi vida.
Esto requiere de que lleves la palabra y no digas, qué palabra tan buena. Tremendo eso, ¿no? Las corrientes que a veces se llevan a los mejores nadadores. No, usted tiene que salir de aquí y decir, yo voy a trabajar en mi vida con esta palabra. Yo no voy a terminar el año como está ahorita. El 31 de diciembre habrá un cambio en mi vida, se verá un cambio en mi vida. Eso necesita esa dedicación. El otro día estaba hablando con mi esposa acerca de un asunto emocional que me ha afectado a mí durante toda mi vida. Y hoy no le voy a compartir porque quiero compartirlo con toda la iglesia, no con ustedes y después con los demás. Hasta un día que la iglesia esté junta. Y yo le dije algo a mi esposa. Le dije, primero que todo, el que pudiera hablar con mi esposa acerca de eso, notaba ya que había un mejoramiento. Lo segundo, yo le dije a ella se quedó mirándome así, le dije, descubrir la causa de eso me tomó años, siendo cristiano. Y ahora, una vez que lo descubrí, me ha tomado años ir mejorando cada día más en tener control de esa área emocional de mi vida. Y si no fuera así, no podría estar aquí parado. Con eso le digo todo. Entonces, no es algo como de que vine a oír un mensaje, el pastor ojalá que haga una oración y ojalá llame y me imponga las manos y ahí termina todo. No, es que tú tienes que hacer tu parte. Y creo que la palabra que te doy hoy te va a bendecir grandemente, ya te está bendiciendo grandemente. Creo que la oración que voy a hacer Dios la va a responder, pero creo que tú tienes que seguir haciendo tu parte. Entonces, si de pronto alguien ha venido por mucho tiempo a la iglesia y no le ha puesto atención a esto, yo te digo, please, pay attention today, porque quizás este es el tiempo para que tú entres de verdad en una jornada de transformación. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es inspirado por el Espíritu Santo a hacer una oración por la iglesia. Y es una oración que nosotros deberíamos hacer, no como una repetición, sino consciente de lo que estamos orando. Que el mismo Dios de paz me santifique por completo, y completo es que todo mi ser, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Es una oración extraordinaria, porque primero que todo nos está mostrando a nosotros que somos espíritu, alma y cuerpo. Es una oración que habla de santificación. Míreme acá, porque a veces nosotros los cristianos oímos palabras, las repetimos, pero no sabemos qué significan, o nos imaginamos lo que significan, y lo que nos imaginamos no es lo que realmente significa. ¿Qué es santificación? Que así como el pastor que es santo. Gracias por el entusiasmo. Si usted nació de nuevo, usted también es santo. Porque santo no es alguien que es perfecto. Santo es alguien que ha sido apartado para Dios a través del sacrificio de Cristo, y que su vida ahora le pertenece a Dios. Gloria al Señor. Y por eso cuando Pablo le escribe a los corintios, y le escribe para arreglar problemas, y eran problemas de pecados morales, de adulterio y de unos pecados grotescos, y él le dice, le escribo a los amados santos de Corintio. Santo, uno dice, pero santos, sí, claro, son santos. Pero el proceso de santificación, diga conmigo, santificación. La santificación es un proceso de mejoramiento, de que cada día como creyentes debemos ser mejores, cada mes, cada año debemos ser mejores. Diga conmigo, santificación. Entonces la salvación viene instantánea, eres salvo. El perdón de pecados es instantáneo. El que fueras trasladado de la oscuridad espiritual a la luz es instantáneo, pero la santificación es toda la vida.
hasta que veamos Cristo cara a cara. Es un proceso, y lo que está pidiendo esa oración, lo que está diciendo es una santificación progresiva, que es lo mismo que dice en segunda de Corintios 3:18, que seamos transformados continuamente de gloria en gloria, como en la imagen de Jesús, por la obra del Espíritu Santo, lo cual requiere vida espiritual, y lo cual requiere que a través de nuestra vida espiritual cuidemos, alimentemos nuestra vida emocional. Entonces, santificación progresiva, transformación. Y esa palabra transformación en la Biblia es como la palabra que se usa para metamorfosis, el gusanito que llega a convertirse en una mariposa. Es un continuo crecimiento en santidad y en semejanza a Cristo. Diga conmigo, continuo crecimiento, y es provocado por el poder transformador del Espíritu Santo. Quiero recordarte algo: si eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Se te había olvidado, pon tu mano en el corazón y diga: gracias porque tú vives en mí, Espíritu Santo. No quiero entristecerte, no quiero apagarte, quiero que tú me ayudes a crecer, a ser transformado. El consumo entonces es el poder transformador del Espíritu Santo y el consumo de la palabra de Dios. Así como todos los días comes desayuno, almuerzo, comida y la merienda entre comidas. No sé cómo llaman en Guatemala, entre el desayuno y el almuerzo hay algo. Mire, en Colombia existía, yo no sé ahora, desayuno, después a la media mañana las medias 9 y después el almuerzo, y después del almuerzo las 11 y después la cena. No eran sino 5 comidas al día. Y por ejemplo, las 11 era chocolate caliente, queso, pan de bono o almojábana. Oye, perdón que los distraje, sigamos acá. Pero así como nosotros comemos, ¿cómo somos tan descuidados con nuestra vida interior? ¡Wow! Yo quiero que usted hoy se concientice y en algún momento del día le diga: Señor, perdóname porque yo he sido negligente con mi vida interior. Miro televisión, miro deportes, miro esto, y mi vida interior está hecha lata. En vez de ponerle atención, en vez de dedicar tiempo para lo más importante de un ser humano, que es su vida interior, porque eso es lo que hará que tú seas mejor, que yo sea mejor, que seamos mejores, como Dios ha diseñado que nosotros lo seamos, que tengamos cambios en áreas que son muy fuertes, en áreas en las cuales nosotros estamos mal por diferentes razones. Número 1, porque lo heredamos de nuestros antepasados. Número 2, por traumas que recibimos a través de abusos o de situaciones de vida que fueron muy malas, o por errores que nosotros cometimos. Y sin embargo nosotros dejamos eso ahí y creemos que eso automáticamente se va a ir, y resulta que eso está influenciando nuestra vida. Está influenciando nuestra vida interior y nos está haciendo ser como somos y hacer las cosas que hacemos y tener los patrones de vida que tenemos. Entonces este cambio, esta santificación progresiva, esta transformación es un continuo crecimiento en santidad a la imagen de ese Jesús hombre, provocado por el poder transformador del Espíritu Santo y el consumo de la palabra de Dios. Y cuando digo el consumo de la palabra de Dios, no es yo vine, oí una palabra y ya consumí, o por la mañana me levanté y leí el versículo de la aplicación y ya con eso es suficiente. ¿Sabes que consumo significa masticar, digerir y tomarle el alimento? Significa que yo voy a pensar en eso, que voy a meditar en eso, que voy a decir: wow, aquí me habló el Señor, y voy a profundizar en eso, y voy a entrar en lo profundo de eso, y voy a tratar de aplicarlo a mi vida, y voy a pedirle a Dios que me ayude a aplicarlo. Cómo esto se aplica a mi vida, cómo esto me ayuda a mí, cómo esto me trae sanidad, cómo esto me ayuda a cambiar. Entonces viene, diga conmigo: poder transformador del Espíritu Santo, consumo de la palabra de Dios, diga, y la obediencia que es facilitada por el Espíritu Santo.
No hubo entusiasmo en la última. Yo tengo una buena noticia. No es en tu fuerza que tú puedes obedecer a Dios. La palabra dice que tú puedes obedecer a Dios porque el Espíritu Santo te ayuda a obedecer la palabra de Dios. Porque estar lleno del Espíritu no es hablar lenguas. Estar lleno del Espíritu es estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cuando tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces tú obedeces a Dios. Aún en medio de una tentación. Y el Espíritu de verdad te está dejando influenciar. Tú dices, no. No es tirándote los pelos y apretando los dientes que lo vas a lograr. Amén. Déjeme mirar si... Ok, entonces, le voy a dar unas cositas, unos principios importantes. Diga conmigo, la vida espiritual y la vida emocional van de la mano. De hoy en adelante tú tienes que tener no solamente como meta crecer espiritualmente o madurar espiritualmente, sino también emocionalmente. ¿Ok? Vamos a tener 2 domingos que vamos a hablar de la parte emocional. Hoy y el próximo domingo. Toda enseñanza de la palabra de Dios será en vano a no ser que Dios la implante en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pablo, de acuerdo con esta realidad e inspirado por el Espíritu Santo, conociendo que toda doctrina es en vano a no ser que Dios la grabe o la escriba en nuestros corazones, como escribió los 10 mandamientos grabándolos en la piedra, como si fuera con su propio dedo, rogó que Dios nos santificase por completo. Él sabía que esto era necesario. El éxito de las enseñanzas de la palabra de Dios se medirá en los cambios positivos que ayude a realizar en tu relación con Jesús, en tu relación con los demás y en tu relación contigo mismo. Porque a veces, pero ¿y eso en qué me beneficia? Esto te beneficia en lo más importante que hay en la tierra, y son las relaciones con los demás. Tu relación con Dios, tu relación con los demás y tu relación contigo mismo. Porque cuando tú dices que tienes un problema, no es que tú tienes un problema con el sofá, con la mesa, tú tienes un problema con personas. Cuando tú tienes un problema en el trabajo, no es que tienes un problema con el edificio donde trabajas, sino con personas, llámese jefe o llámese compañero. Esto es importante porque a no ser que seamos saludables espiritual y emocionalmente, y podemos tener conocimientos emocionales y conocimientos espirituales y prácticas espirituales, pero estar emocionalmente mal, vamos a estar mal en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás y en la relación con uno mismo. ¿Por qué? Porque hay falta de salud emocional. Hay falta de salud emocional. Pero gracias a Dios que hoy nos está hablando y nos va a ayudar. Gloria a Dios. Gracias porque Él es misericordioso y hoy nos está apuntando a algo muy importante en nuestra vida. Esta misericordia, entonces yo hablé hace un poco de un área muy fuerte en la cual me tomó años llegar a descubrir. Y luego me toma años para seguir luchando con eso. Yo quiero decirle algo, hermanos, porque a veces se nos enseñaron algunas cosas en la iglesia que no son verdad, que son bonitas, que son, wow, si eso es así, gloria a Dios. Hay cosas que nunca se van a ir de nosotros. ¿Sí ve por qué no hay tantos amenes? Porque no, yo por fe. ¿Sabes por qué yo entré en esa conversación con mi esposa? Porque yo le dije, mi amor, acuérdate que yo todavía estoy luchando con tal y tal cosa. Y ahí mismo ella me detuvo y me dijo, tú no tienes eso, no declares que no tenga eso. Le dije, mi amor, déjame terminar. Te quiero recordar que yo estoy luchando con tal cosa que me tomó años descubrirla y me ha tomado años seguir luchando, y yo no estoy declarando mal. Yo acepto la realidad de eso, pero yo también acepto la responsabilidad de que debo luchar para seguir adelante y terminar bien mi carrera. Y tengo la ayuda de Dios, tengo la ayuda de su palabra, tengo la ayuda del Espíritu Santo.
¿Alguien puede decir amén? Entonces doy gracias a Dios, porque a través de eso comencé a disfrutar una vida cristiana que antes no podía imaginar. Porque muchas veces los cristianos estamos frustrados porque decimos, pero ¿por qué en esa área vuelvo a caer? Supongamos, otra vez volvemos al tema de Efesios 4, airaos pero no pequéis, gente que explota en la ira y mejor dicho, es como una bomba atómica. Y luego entonces les duele y se sienten mal porque aman a Dios, porque no quieren ese tipo de cosas. Pero cuando descubrimos esto, de que la madurez emocional, la madurez espiritual va de la mano con la madurez emocional, que el crecimiento espiritual va de la mano con la madurez emocional, le pondremos atención a eso. Recuerde, algunas cosas las heredamos de nuestros antepasados. Estos días estaba hablando con mi hija que está haciendo un curso de consejería y ella me dijo, estoy haciendo tal y tal cosa. Le dije, eso yo ya lo he enseñado en la iglesia. Se llama genograma y lo enseñé en la Speedwell Avenue y traté de usarlo y es un poquito complicado. Pero ¿qué es el genograma? Es comenzar a descubrir hasta 3 generaciones hacia arriba cuáles son los patrones de mi abuelo y mi abuela. Si mi abuelo y mi abuela fueron casados o si ella fue una madre soltera, en los dos lados, los abuelos por parte del papá, la mamá, luego los padres, los tíos, luego los hermanos y todos los tipos de relaciones que hubo en ellos, si hubo rupturas, si hubo abandonos, si hubo gente que por años no le habló al otro, todas esas cosas, porque esas cosas lo hacen a uno decir, ahora entiendo por qué yo actúo así. Somos especialistas en diagnosticarle a los demás lo que ellos tienen, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y se lo digo de una manera sencilla. Cuando tú ves un niño en tu familia que tiene cierta actitud, dices, mire, ese es igualito al papá. ¿Te has mirado tú a ver si tú también eras igualito a tu papá? ¿O a tu abuelo? ¿O a tu abuela? ¿En algún aspecto negativo? Dile a tu vecino, no te ofendas. Es la verdad. Sí, esto no es para ofendernos, esto es para... De hecho, si te ofendes, tienes una falla emocional muy grande. Que tendrías que ponerle... ¿Por qué me ofendo cuando dicen cosas que son verdad? Mire, David era pecador, pero David tenía una vida emocional extraordinaria. Cuando tú lees un salmo, David no está reprimiendo emociones, porque a veces reprimimos las emociones para mostrar una fachada. Entonces, quiero explotar porque esto me hace poner de mal genio, me hace airar y todo eso, pero no, delante de la gente no lo voy a hacer. Pero va por otro lado y explota allá donde no tenía que explotar. Y eso es incorrecto. David le decía a Dios, estoy triste. Estoy deprimido. David no escondía sus emociones. Ayúdame. Me siento como si estuviera de esta y esta manera, aunque lo que él dijera estuviera teológicamente incorrecto. Siento como que tú no estás conmigo. Y probablemente Dios se reía. David, sé que te sientes, es tu emoción, es tu feeling, pero tú sabes que yo nunca te dejo. Porque yo siempre estoy en todo lugar, en todo momento, y contigo estoy a toda hora. Pero a David no le daba vergüenza decir, siento como que no estás conmigo, como que me abandonaste, como que ahora... Porque esa expresión era importante, no guardárselo y no poner una apariencia. Era importante expresarlo, decirlo. Entonces, la misericordia de Dios me ha permitido a mí sobrevivir y disfrutar de una riqueza de vida cristiana que por muchos años yo no conocí. Y yo quiero que tú disfrutes de lo mismo. Si tú tienes hambre de que Dios te transforme a ti también y a los que te rodean, entonces comienza a poner en práctica lo que estás aprendiendo en estas prédicas, en estas enseñanzas. Y vienen aquí 2 preguntas importantes porque eso es lo que te hará reflexionar y aprender. La primera, la manera en que vives tu vida cristiana está transformando áreas profundas en tu vida. Déjamelo ahí, por favor. La manera en que vives
tu vida cristiana está transformando áreas profundas en tu vida? Porque tenemos la tendencia a ser superficiales. Y tú tienes que sentarte y pensar, no aquí, en casa esta semana cuando tengas tu tiempo devocional. Voy a pensar cómo estoy viviendo mi vida cristiana para ver si está transformando áreas profundas de mi vida. Y los que son casados pueden tener buena ayuda con su cónyuge. Y no te enojes cuando tu cónyuge le hagas una pregunta y te conteste con la verdad. Porque no te lo va a decir con mala intención, sino con buena intención. Y la segunda pregunta es una pregunta bastante larga. Dice, ¿es tu comportamiento como miembro de tu familia, o como empleado, o como miembro de la iglesia, un reflejo de tu familia de origen y tu cultura, en vez de ser un reflejo de la nueva familia de Dios? Entonces, a ver, póngame atención un momento. Yo sé que ustedes quieren copiar y todo, y hasta se las podemos enviar. Lo voy a hacer una por una. ¿Es tu comportamiento como miembro de tu familia un reflejo de tu familia de origen y tu cultura, o de la nueva familia de Dios? ¿Es tu comportamiento como miembro de una empresa donde trabajas, o el dueño de la empresa, un reflejo de tu familia de origen y tu cultura, en vez de ser un reflejo de la nueva familia de Dios? Porque en la familia de Dios las cosas son diferentes de lo que fueron en nuestra familia. ¿Es tu comportamiento como miembro de la iglesia, un reflejo de tu familia de origen y tu cultura, en vez de ser un reflejo de la nueva familia que es la iglesia? Porque lo que nosotros tenemos adentro lo llevamos a todas esas instituciones importantes de la vida, a la familia, al trabajo, a la escuela, y a una muy importante que se llama la iglesia. Lo que tú tienes ahí, tú lo trajiste. ¿Y sabe cuál es la tendencia? No me gusta mucho la iglesia. Lo que está diciendo es, yo soy mejor que el pastor y todos los de ahí. Esto no está a mi nivel. Yo quiero buscar algo que esté a mi nivel. Entonces tratamos de manipular la iglesia, la familia. ¿Está bien esto para domingo en la mañana o está muy fuerte? Ok. Y nos pasamos la vida manipulando la familia, la iglesia y el lugar de trabajo, en vez de reinventarnos en nuestra vida interior, de examinar nuestra vida emocional y juntamente con la vida espiritual crecer, cambiar, recibir sanidad y grados de salud. Lo cual hará que tus relaciones contigo mismo, con los demás y con Dios sean excelentes, sean mejores, sean plenas. Ahora sí puedes quitar la pregunta, gracias. Todas las familias son distintas, pero una cosa es verdadera, y es que tanto mi familia como la tuya están y estuvieron marcadas por las consecuencias del pecado, de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Vergüenza, secretos, mentiras, traiciones, fracasos, desilusiones, anhelos de amor incondicional sin resolver, están por debajo de la apariencia que hemos dado, incluso en las familias más respetables. Pero cuando nosotros nos atrevemos a entrar en lo que le estoy proponiendo en el día de hoy, entonces vamos a descubrir que hay capas, como cuando usted coge una cebolla redonda y comienza a quitarle. Hay capas donde están escondidas muchas cosas que no están bien, que necesitan sanidad, que necesitan salud, que necesitan restauración, que necesitan reinvención para recibir la restauración de Dios.
Un creyente puede ser un buen devoto, servidor de Cristo durante muchos años y aún tener aspectos emocionales de su vida que todavía no han sido tratados o tocados por Dios y su palabra. Y en Centro Bíblico puede ser que no han sido tocados porque tú has sido negligente con las enseñanzas que hemos dado, porque esto que estoy hablando hoy no es la primera vez que lo hablo, lo he hablado por 22 años en New Jersey. Encuentro, preencuentro, posencuentro, requete encuentro, recontra requete encuentro, palabra de administración, sanidad interior, palabra sobre el perdón, palabra sobre las herencias. No. Perdóname, Señor, creo que es una buena oración. Como creyentes podemos tener experiencias espirituales reales y provechosas para algunos aspectos de nuestra vida. Podemos servir a Dios, la oración, la lectura bíblica, la comunión, y pensamos que eso es suficiente y que nos está yendo bien y nos estamos engañando. Incluso si la vida social y su mundo interior están en desorden, pensamos que las cosas están bien. Y estamos siempre tratando de culpar a otros. Hay un progreso aparente, diga conmigo, no me interesa la apariencia, que le da al creyente la razón espiritual para no dedicarse al trabajo de madurar. Levante la mano a todo el que quiere madurar. Diga, me toca trabajar duro para eso, pero es algo precioso y valioso que vale la pena trabajarlo. Vale la pena trabajarlo. Se lo digo por la palabra y se lo digo por mi propia experiencia. Hay que trabajar para madurar. No nos engañemos como cristianos. Entonces lo anterior nos lleva a que ignoremos la realidad de que hay signos de inmadurez emocional en nosotros. Yo recuerdo que cuando era más joven, en mi país de origen, nos hacíamos una broma, pero esa broma a su vez, porque de mi familia, de donde yo vengo, el respeto a los adultos y el respeto a las autoridades era algo, no es como hoy en día, que los muchachos en la escuela le hablan al maestro como quieren y no lo hago y llame a quien sea, yo le llamo a la policía. No, era un respeto, y eso que a veces nos castigaban físicamente en la escuela. Pero había una palabra que la hacíamos en broma, ya cuando éramos teenagers, adolescentes, pero que después nuestros padres decían, no le digas eso a la gente, eso es ofensivo. Y la palabra era madure. Pastor, ¿cuál es el mensaje de hoy? Madura, please. Personas inmaduras, creyente o no creyente, nunca podrán tener matrimonios saludables, ni relación con hijos saludables, ni relaciones familiares saludables, ni relaciones laborales saludables, ni en la iglesia tampoco. Y por eso mucha gente va y viene a la iglesia, porque no me gusta esto, porque me miró, porque no me miró, me sonrió, no me sonrió, no sé qué me quiso decir con la mirada. Padre, si hay algo que es desgastante es el pastorado. Entonces, cuando hay signos de inmadurez emocional, no podemos ignorarlos. Y necesitamos entrar en un momento de mucha sinceridad, admitir que existen capas profundas de las que no somos conscientes diariamente. Ponga su mano en el corazón y diga, dentro de mí hay capas interiores de las cuales no soy consciente. Ahora diga, Padre Celestial, ayúdame a encontrar las que tú quieres trabajar en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, cuando venimos a ser creyentes, ordenamos un poco de nuestra vida. Entonces dice, ya no bebo alcohol, ya drogas, eso no está en mí, dice el otro. Ya yo no hablo palabras groseras, profanidad. Ya no tengo conductas ilícitas y otras cosas más. Y comenzamos a orar, comenzamos a venir a la iglesia, a leer la Biblia, a compartir a Cristo con otros. Y todo eso es bueno.
Dígale a su vecino: y el pastor ya nos había dicho que no es suficiente. Hay que ponerle atención al alma, hay que ponerle atención a las emociones, hay que ponerle atención a la vida emocional. Porque no es lo anterior es importante, es básico, pero no es suficiente. Si tú no estás experimentando el gozo y la plenitud en Cristo que el Evangelio promete, debes entonces comenzar a pensar en esta palabra. Hay gente que viene a la iglesia pero no vienen con gozo. Vienen porque tienen que venir, porque les toca venir o lo que sea, pero no es que se sientan no es que sientan plenitud, no es que cuando invocan el nombre de Dios y quieren esa presencia, no es que lo hagan con gozo. Por eso nunca experimentan la presencia de Dios, por eso no sienten gozo. Ay, la iglesia es aburrido, hay tanta iglesia. Están diciendo hay tanto de Dios, pero cuando están en graves problemas, Dios mío, y oren por mí, y esto y lo otro. Defínete, ¿eres creyente o no eres creyente? Entonces, cuando el creyente se siente infeliz, frustrado, agotado, hostigado, cansado del camino, hay una alarma que se enciende. Hello. Y debes ponerle atención, porque quizás no es con más oración. Ahora tienes que ser más intencional. ¿A qué le tienes que apuntar con tu oración, con tu lectura de la palabra, con buscar un consejero maduro en la iglesia? Hello. Y aprender que tienes una jornada emocional y aprender a caminar tu jornada emocional. Ponga la mano en el corazón y diga: Dios mío, enséñame a caminar la jornada emocional que me llevará a la plenitud. Hablamos de la jornada espiritual, pero no hablamos de la jornada emocional. Y podemos pensar que Dios nos hizo la promesa de que el yugo es más suave y la carga es más liviana, y sin embargo no estar sintiendo eso. Al contrario, sentir que la carga está más pesada y el yugo está más incómodo. Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Y es que yo no quiero predicar porque esto es de enseñar. Sí, porque ya me comienza a subir el predicador y nos vamos ahí para adelante, como dicen los boricuas. Gloria a Dios. Mire, el yugo en los tiempos bíblicos era hecho a la medida de los bueyes, con medida, como cuando a alguien le hacen su traje, que va donde el sastre, la hermana, que le gusta que le hagan los vestidos y la miden y todo eso. Así era, lo medían. ¿Para qué? Para que no le lastimara, para que no le quedara muy apretado, para que no le rayara. Yo quiero decirte que el Señor tiene un yugo en tu vida que es a la medida de la vida que Dios te dio. Aleluya. Y no te va a hacer daño, no te va a hacer daño, te va a ayudar, gloria a Dios, a caminar con Cristo, para que tú puedas entonces decir, porque la vida en la tierra no es un paseo, la vida en la tierra no es peaches and cream, la vida en la tierra es dura, es difícil. Y sabes que eso es bueno, porque eso nos ayuda a no estar pegados aquí, sino a mirar a la eternidad, donde no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá injusticia, no habrá enfermedad. Oh, gloria a Dios, aleluya, no habrá lucha. Muchos cristianos hoy son cristianos terrenales, temporales y carnales. Solo están viviendo para aquí y ahora. Hay que apreciar la vida, hay que vivirla bien, pero siempre con la mirada puesta de que aquí no es el destino final. Gloria a Dios. Porque si tú piensas que ese es el destino final, te vas a llevar una sorpresa dentro de unas décadas. Y ojalá la sorpresa no sea negativa, sino de que fuiste al cielo. Si hay algo que entonces dile a tu vecino: no esperes que el dolor llame tu atención. Pero ¿sabe qué? Yo sé que llegué tarde. A algunos ya el dolor de la vida les está llamando la atención y les está diciendo: hey, despiértate, wake up. No estás experimentando gozo, no estás experimentando la plenitud que Cristo ha prometido. Te sientes infeliz, frustrado, angustiado, hostigado. Haz algo. Diga conmigo: la salud emocional y la madurez espiritual no se pueden separar. No se puede ser espiritualmente maduro mientras se permanece emocionalmente inmaduro. Period. ¿Ok? Podemos creer
la palabra, tener teología correcta, doctrina correcta, creer las verdades y ser emocionalmente niños que no quieren ver la inmadurez. Porque hay un dicho, no sé si lo dicen en su país de origen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a pesar de que amemos a Jesucristo, porque yo sé que tú lo amas, yo lo amo, y creamos en sus verdades, podemos estar emocionalmente heridos. Y eso está afectando nuestra relación con Jesucristo, nuestra relación con otros y nuestra relación con los demás. No ignoremos el componente emocional en nuestra búsqueda de Dios, porque entonces fracasaremos en nuestra jornada de fe. No ignores ese componente espiritual. No importa cuántos años lleves en Cristo, puedes continuar siendo emocionalmente inmaduro y eso te está trayendo problemas, y por eso es que no has avanzado, no has prosperado en el alma y en muchas otras cosas. En nuestra relación con Dios, nosotros a veces, siendo creyentes, tendemos a reprimir emociones fuertes. Diga conmigo, emociones fuertes. La ira, la tristeza, el dolor, son emociones fuertes y muchos las reprimen porque creemos que se enseñó y se dijo en muchos círculos de la iglesia cristiana que eso era pecado. Si te sientes deprimido, estás en pecado. Entonces la gente quiere evitar decir que si tienes temor, el temor es una emoción fuerte y importante. La ira es una emoción fuerte y es importante. Entonces reprimimos y comenzamos a reprimir, comenzamos a acumular. La ira se reprime, pero después se desata en otros. Algunos hacen las dos cosas. Unos la reprimen y no la sacan en ningún lado y explotan ellos mismos. Otros la reprimen y explotan en otro lado y dañan a otros. Tenemos que prestar atención a Dios, pero también tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo dentro de nosotros. Ponga su mano en el corazón y diga: debo prestar atención a Dios, pero también a lo que está sucediendo dentro de mí. No es fácil y es algo en lo cual necesitas comenzar a ser intencional y a ponerle atención. ¿Qué tal si esta semana por lo menos 3 noches, un día de por medio, llegas y después de que ya terminó todo, te sientas en algún lugar con calma y comienzas a pensar en los eventos que pasaron durante el día y cómo reaccionaste emocionalmente en cada uno de esos eventos? Y ojalá escojas el día en que más te fue como... No voy a decir la palabra, pero como que dijiste, este fue uno de esos días. Siéntate y evento por evento, persona por persona, ¿cómo reaccionaste? Y comienza a tomar nota y a decir, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí no actué como un cristiano, aquí no respondí como si tuviera fe, aquí esto, aquí lo otro. Diga de nuevo, debo prestar atención a Dios y a lo que sucede dentro de mí. ¿A qué te va a llevar esto? Esto te va a llevar a que aprendas a conocerte de verdad a ti mismo. Porque queremos crecer en conocer a Dios, pero ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Hello. Cuando hacemos un ejercicio como este, entonces vamos a ver que Dios también te habla a través de lo que sientes. Dios te habla también a través de tus emociones y sentimientos. Y Dios te habla especialmente a través de tus emociones y sentimientos fuertes como la tristeza, la depresión, la ira, el temor. Dios los convierte en medios o puede convertirlos en medios a través de los cuales quiere mostrarte cosas dentro de ti mismo. Porque Dios está interesado en que tú crezcas y tú madures. Ponga su mano en el corazón y diga: Señor, ayúdame a ver la relación profunda entre la salud emocional y la espiritual. Tenemos que integrar esas dos cosas. Y entonces viene, diga conmigo, el fruto del Espíritu Santo.
le hago esta pregunta, creo que esa no la envié. ¿En qué medida esos frutos son realidad hoy en mi vida? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿En qué medida esos frutos son realidad hoy en mi vida? Piensa en ti, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia. Señor, ayúdame a ver la relación profunda entre la salud emocional y la espiritual. Todos han debido responderle. Es verdad que todos también necesitaban, ok. Ese chiste toca explicarlo después. Dele gloria a Dios. El fruto del Espíritu Santo, diga. El fruto del Espíritu Santo. Se me está acabando el tiempo y debo hacer dos cosas más. Una de esas va a ser corta. Diga conmigo, escapando de las corrientes. ¿Cómo se llaman las corrientes, Jesse? De resaca. La resaca del mar, que son las que se llevan la gente. ¿No escuchaba usted alguna vez? Oh, a ese se lo tragó el mar. Esas son las corrientes de resaca. Y las emociones muchas veces vienen así. Y la corriente de resaca es una corriente que no se ve por encima, es por debajo del agua. Entonces la persona ve olas comunes y corrientes y comienza a nadar hacia adentro, y de repente, cuando se va a devolver, la corriente por debajo se lo está llevando para adentro, y entre más nada hacia afuera, más se lo lleva hacia adentro. Y muchas veces las emociones aparecen, dependiendo la vida emocional de cada uno, aparecen de esa manera. Aparecen como una corriente de resaca. Por ejemplo, alguien le da un amigo suyo o hermana, una amiga suya le da una buena noticia de algo que le sucedió, y de repente viene una corriente de resaca que no se ve, y es envidia. De pronto tu cónyuge te hace un comentario crítico, de una crítica, y por dentro hay una corriente de enojo, de ira. De pronto viene un pensamiento que no sabes de dónde vino y comienzas a tener temor y ansiedad. Eso va por debajo. Algunas veces tu vida emocional entonces comienza como esa corriente de resaca, con desesperanza, con que no puedes ver cómo sales de eso. Y aún el cristiano más fuerte se siente impotente para poder vencer esa corriente emocional. Diga conmigo, las emociones no son el problema. Y ese título está ahí, Jonathan. Las emociones no son el problema. Las emociones no son el problema porque fuimos creados seres emocionales. Fuimos creados seres emocionales. El problema es que no sabemos cómo manejar nuestras emociones. ¿Se alegra usted de que le estoy diciendo eso? Ya descubrió, el problema es que no sé cómo manejar mis emociones. Nuestros sentimientos fluctúan y nosotros no sabemos por qué está sucediendo eso. Y comenzamos a experimentar una serie de emociones, en inglés se diría yucky, que no las queremos. Las rechazamos, pero no sabemos cómo manejarlas. Y entonces comenzamos a echarle la culpa de nuestro problema, ¿cierto?, a nuestros sentimientos, y decimos, mis emociones están fuera de control hoy. No, tú tienes que controlarlas. Nadie más las puede controlar. Dios no las puede controlar, tu vecino no las puede controlar, tu cónyuge no las puede controlar. Te corresponde a ti controlarlas. Y Dios te ha dado a ti un fruto del Espíritu que se llama dominio propio, templanza. Usted tiene que tomar la palabra. Mucha gente le dice al amigo, al compañero, al familiar, no dejes que las emociones se lleven lo mejor de ti. No sigas tus sentimientos. Porque entonces decimos, las emociones son desordenadas, engañosas y peligrosas. Entonces le ha dado una mala reputación a las emociones, y las emociones no son ni malas ni buenas, son neutras. Por ejemplo, el temor. Si usted se para en el edificio en Park State, en la pura orilla donde no haya cerca, mirando para abajo,
Si le da temor de irse para abajo, no es malo, es bueno. Más vale que le dé temor. Entonces es neutra dependiendo cómo la estás usando, en qué momento aparece. Y ahí es donde tienes que aprender a controlarla, porque ahí es donde viene nuestro pecado que permanece adentro para tratar de usar nuestras emociones en contra de nosotros mismos. Entonces necesitamos entender que las emociones en sí no son malas. Y necesitamos salir de la confusión de cómo manejar nuestros sentimientos. Si nosotros queremos arreglar ese problema de los sentimientos y escapar de esa corriente que nos puede ahogar, nosotros lo que queremos es experimentar una vida emocional plena, rica, llena de sentimientos positivos, y eso comienza con Dios. Dile a tu vecino: comienza con Dios. Comienza con Dios. Y esa es la diferencia entre que tú vayas a un terapista o un psicólogo secular. No te va a hablar de Dios, te va a hablar solo de vida emocional. Pero comienza con Dios. Dentro del asunto que les comenté que he bregado en mi vida, que esto, una vez se lo comenté a mi doctor. Y mi doctor sabe que soy pastor, y mi doctor sabe que yo oro. Y una de las cosas que me dijo es: tienes que seguir orando y meditando. Porque yo le dije las cosas que hacía. No fue lo único que me dijo, me habló también de ejercicio físico, de otras cosas. Pero lo primero que él mencionó fue eso. Diga conmigo: comienza con Dios. Debemos entender que nosotros hemos sido, podríamos decir, cableados. ¿Entienden eso? Que en inglés dicen es wired. Ok, diga conmigo: Dios fue el que me hizo. Ok, con una serie de emociones que Dios puso en nosotros de acuerdo a su diseño sabio. Y entonces Él creó también otras cosas importantes para nosotros. Diga conmigo: facultad de emociones, facultad de pensamiento, facultad de voluntad. Diga conmigo: emociones, mente y voluntad. Emociones son los sentimientos, mente lo que pienso, y la voluntad es la que me lleva a actuar. Y esas tres cosas están en el alma. Dígalo de nuevo para que se le quede: emociones, mente y voluntad. Diga: mis emociones, mi mente y mi voluntad. Y Dios las puso en nosotros para servir propósitos buenos en nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos sentir, pensar y actuar. Sentimos, pensamos y actuamos. Emoción, mente y voluntad. Lo que tú haces es porque es tu voluntad hacerlo. Y si no lo haces, es tu voluntad no hacerlo. Pero eso no fue lo primero que vino. Diga conmigo: emoción, pensamiento y voluntad. Y cuando Dios nos creó seres espíritu, alma y cuerpo, y nos creó emociones, mente y voluntad, y vio que era bueno, muy bueno. Él no dijo: ay, creé al hombre y no sé, como que un cable ahí no me quedó bien. No, todo estaba perfecto, y lo que trajo una disrupción al buen funcionamiento y a la plenitud fue el pecado. Por eso es que hay que odiar el pecado, hermanos, y hay que luchar contra el pecado. Ahora diga conmigo: en Cristo Jesús, mis sentimientos y emociones han sido redimidos. Oh, no sentí el entusiasmo, no sentí emoción en eso. Ahí tiene que usted tener una buena emoción, amén. Gloria a Dios. El pecado busca tomar a la persona completa, mente, voluntad y emociones, en rebelión contra Dios. Por eso el apóstol dice:
Oro para que ustedes sean guardados irreprensibles, que no tengan culpa contra Dios en su espíritu, alma y cuerpo. Porque en el alma entonces están pensamientos, hay emociones, pensamientos y voluntad. ¿Con qué actuamos? Con el cuerpo. Eso es lo que está diciendo allí. Y hay una rebelión contra Dios. Esas emociones no son el problema. El problema es el pecado. Pero ya fuimos redimidos del pecado. Diga, fui redimido del pecado. Diga, el pecado no gobernará mis emociones. Dígalo, 1, 2, 3, el pecado no gobernará mis emociones. Por esta razón debemos nosotros salir de esta corriente de resaca cuando viene, porque ya fuimos redimidos. Tú tienes lo que se necesita para poder salir adelante. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.